que nos quede y después de la muerte no hay nada. Ya lo dijimos. Es que ya lo dijimos. A ver, si vos partís de ciertos principios, Claro. vas a llegar a ciertas cosas. Si partís de otros principios, llegas a otras cosas. O sea, si ellos parten del principio del placer como criterio, van a llegar a determinado lugar. Si vos partís de otro principio, vas a llegar a otros lugares. O sea, no hay mucho más que eso. Vos podés rechazar la filosofía epicurea, pero para rechazarla primero la tenés que entender. Porque si no la entendés, como que estás rechazando algo que todavía no entendiste. Yo todavía no terminé de explicar bien toda la idea. ¿Sí? No, yo lo que quería decir que apoyo lo de Pablo, diciendo que en el cristianismo no buscamos placer. En realidad nosotros seguimos a Cristo con sacrificio vivo cada día. O sea, lo que ellos buscan acá sí es placer. No. Lo primero que dije es que de otras maneras, evadiendo. no, pero pará. Pará, dejemos hablar. Termina, por favor, que sí. Comparar el placer del epicurio con el placer cristiano. Eso es lo que no puede haber una comparación. No, pero eso sí está claro. Eso son dos cosas distintas. Eso ya lo sabemos. Lo que yo decía con el ejemplo de que todos nosotros, aún siendo cristianos, tomamos como criterio el placer, pero no porque nosotros ya somos cristianos. Lo que cambia es el objeto del placer. Nosotros vamos a elegir aquella, nos da placer porque tenemos el Espíritu Santo, aquellas cosas que tienen que ver con Dios y con la Biblia y con la iglesia. Pero el criterio es el placer no entendido por el placer como lo entendía Epicuro. Bueno, por ahí en la Biblia no se llama placer, lo llama gozo. El gozo de servir, el gozo de... Satisfacción. Puede ser, pero son... A mí me parece que lo que hay que definir es el término placer. Porque acá el placer significa disfrute. No, Porque por eso lo que... A ver, volvamos atrás. Porque no... Volvamos a la conclusión. Perdón. Es disfrute. Vamos por acá. Si ahí está definido. Esperen que volvemos a... Una más, ¿no? No más. Placer es hacer lo que corresponde. No, esto no lo vimos. No, te están yendo para adelante, me parece. Por eso. Espera, vamos a... Más atrás. Acá estábamos en esto nosotros, en los placeres catastemáticos. No estamos hablando de los placeres kinéticos o en movimiento, ¿sí? Eso lo expliqué recién. Si una persona no puede consumir, porque tiene perturbaciones emocionales y a su vez tiene dolencias físicas, ¿de qué placeres en movimiento va a tener? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a disfrutar si le duele el cuerpo y no sabe quién es todavía? De nada. Entonces, ¿cómo vamos a decir que los epicúreos privilegiaban este tipo de placeres? Si yo tengo estos primero, no puedo privilegiar estos. ¿Se entiende? Los cristianos lo critican a los epicúreos porque creen que solamente buscaban esto. Pero nunca... Yo creo que las cartas de todo el Nuevo Testamento están en contra de toda esa imperturbabilidad del alma. Porque no tenían ningún efecto, ellos querían vivir la vida ¿Pero quiénes con son los ellos? placeres. Lo que él dice es cierto, pero lo que el Nuevo Testamento está hablando no es contra los epicúreos. No, si los epicúreos no aparecen en el Nuevo Testamento, aparecen nada más que en el libro de Hechos. Después no hay ninguna referencia a los epicúreos. Es cierto lo que él dice. Hay una crítica al placer como el hedonismo, como placer sexual, etc. Bueno, pero no tiene nada que ver con esto. Claro. A eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa es la confusión que tuvimos. Esto no es claro, los primeros cristianos, no, a veces es adrede también, malinterpretar al otro para llevar agua a su molino, también lo hicieron los cristianos. Lo hizo Justino, lo hizo Clemente, lo hizo Orígenes. O sea, los cristianos también, los escritores, me refiero a los intelectuales, también malinterpretaban textos para llevar agua a su molino, pero bueno, no es el tema de hoy. Lo que sí quiero decir es que estos son los placeres de los que ganaban los epicúreos. Esto, si yo no tengo esto no lo puedo tener. Vamos a bailar, no, que voy a ir a bailar si me duele la pierna. No se puede disfrutar si todavía no logré esto. ¿Sí? Entonces, después ellos vivían en vasta temigracia. No querían otra cosa. ¿Cómo va a Me Me encanta porque no que hemos hablado de cosas grosas acá, pero nunca pensé que esto iba a despertar tanta polémica. Pero bueno,
Uno no sabe de los temas que traje. Nosotros en la vida cotidiana, Sí. lo que queremos es cada vez más gracia. ¿Viste? Y ellos se conformaban con lo que la vida les da. Sí. No estaban buscando más, por eso te digo, ellos vivían Es que tampoco buscaban- el bástate mi gracia, porque tampoco esperaban nada después de la otras muerte. cosas para obtener placer, que ahora nuevamente digo, no es disfrute, el placer es hacer lo que corresponde y vivir de la manera que corresponde vivir. Sí, eso se acerca más al estoicismo, eso, lo último que dijiste, que vamos a ver ahora. Bueno, Sí. pero acá no veo el placer por el disfrute de alguna cosa. No, no. Por eso, entonces, No. es importante de O sea, es más hedonista la sociedad actual que lo que hacían los epicúreos. O sea, hoy sí podríamos decir que el hedonismo es arqueitero de la vida, Claro, o sea, exacto. principio y fin. Hoy sí, pero no era lo que hacían los Claro. epicúreos. ¿Qué claro. principios tenían? Por ejemplo, con relación, por ejemplo, no sé, al- Ahora llegamos, ahora vamos a llegar a todos. Sí, cumplían con lo que- Vamos a ver el concepto que tenían sobre el alma, el concepto que tenían sobre la sabiduría, el concepto que tenían sobre Dios. Sin conocer, Sí. ¿no? Claro. Pero no llegamos todavía. Vamos, Pasa vamos, que la parte vamos. ética es media como que da bueno, vamos a los estoicos. ¿Cuál era para ellos la felicidad? Vivir según la naturaleza, la physis, que es vivir según la razón, el logos, única y armónica. O sea, para ellos la vida feliz pasaba en vivir de acuerdo a la naturaleza, ¿sí? O sea, el fin del hombre era la virtud, lo que los griegos llamaban la arete, ¿sí? O sea, la perfecta razón es su propio bien, ¿sí? O sea, vivir de acuerdo con la naturaleza, entendida como la naturaleza, entendida de dos maneras, como la unión de todas las cosas entre sí y la unión de cada cosa para consigo misma, ¿sí? O sea, buscaban la armonía con la propia naturaleza y con la universal, o sea, con la propia, la de cada persona y con la universal. Zenón va a decir, el fin es vivir en modo conforme a la naturaleza, que es vivir según la virtud, pues la naturaleza conduce a esta. Bueno, análogamente, Creanto, Posidonio, esto lo dice Diógenes Laercio, quien escribió una obra que se llama Vida de los filósofos más ilustres. Y esto mismo es la virtud y el feliz curso de la vida del hombre feliz, cuando todo se cumple de acuerdo a la concordancia del genio de cada uno con la voluntad del gobernador del universo. Contrariamente a lo que pensaban los epicúreos, sí los estoicos creían en un gobernador del universo, o sea, creían en la providencia. A ese gobernador le llamaban el logos esparmáticos, el logos seminal, o sea, es un principio rector, ¿sí? A partir del cual surgen todas las cosas. Pero a diferencia del cristianismo, este logos en vez de ser trascendente es inmanente, está dentro de la naturaleza y no es trascendente, no está fuera de la naturaleza, ¿sí? Bueno. Perdón, para los estoicos, esta deidad, o el logos, era inmanente. Claro. No era trascendente. No era trascendente. De hecho, cuando vemos la apología primera que escribe Justino, el emperador Adriano, cuando él trata de relacionar el cristianismo con la filosofía estoica, ahí vemos que fue muy criticado Justino por los católicos en la actualidad, porque el logo del que habla la Biblia es trascendente, no es inmanente, y los estoicos creían en un logo inmanente, no trascendente. Inmanente quiere decir que forma parte de la naturaleza. Sí, esa es la idea del hinduismo, que Dios está en todas partes, que Dios es todas partes. En parte sí, Claro. en parte sí. Del hinduismo abrámico, porque no todo el hinduismo es igual. ¿Se ve esto? Pero igual, la deidad, es decir, Dios, que creemos, es las dos cosas, inmanente y trascendente. En la medida que se relaciona con lo creado, yo más que inmanente diría providente en todo caso. Bueno, sí. Porque inmanente es lo opuesto a trascendente y se aplica solamente a lo divino, digamos, no a la relación de lo divino con las cosas. Yo diría más bien que es providente, que es la concepción opuesta a la de Epicuro, ¿sí? Para los de Epicuro no hay providencia, para los estoicos sí hay providencia, ¿sí? El principio del logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios, esto es hablar del logos como trascendente, es lo opuesto a lo que pensaban los estoicos,
¿sí? Bueno, el cosmos es un todo ordenado y armonioso. Otra diferencia con los epicúreos. Para los epicúreos regía el azar. Como no había providencia, tampoco el cosmos se considera como un todo ordenado. Era un caos. ¿Sí? Era Caos. ¿Sí? Identificaban la ley natural con Dios. Por eso lo que después vamos a llamar de esta concepción filosófica deviene en un panteísmo. ¿Sí? Esta concepción filosófica deviene en un panteísmo, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Bueno, entonces, todos los sucesos se producen cumpliendo la ley natural, que es racional e incoercible. O sea, a partir de este logos espermaticos, o sea, este logo que pone la semilla, todas las cosas forman parte de este logos y en todas las personas y en todas las cosas está la semilla de este logos espermaticos. ¿Se ve? Incluso en el ser humano también. ¿Sí? Bueno. Para ellos el universo es eterno, ¿no? En su concepción. Ellos creían en lo que era la palingenesia, que todas las cosas se vuelven a repetir y de la misma manera. Lo que Nietzsche hoy llama el eterno retorno. ¿Sí? Eso es que dicen, va a haber nuevamente un Sócrates en Atenas, va a haber, todas las cosas se vuelven a repetir, pero de la misma manera. ¿Sí? Bueno, dice, seguir el destino. La libertad consiste en la aceptación. La resignación esto es lo que le pasó justamente a uno de los emperadores romanos, ¿no? Justificación del suicidio cuando las condiciones de la naturaleza le son desfavorables. ¿Sí? Y esto no ofende a los dioses. En realidad es el lenguaje mítico, ¿no? Porque en realidad los estoicos creían en un solo dios, era el logos espermático, ¿no? Esto es interesante porque los cristianos no estamos a favor de esto, ¿no? Y bueno, cuando las adversidades nos vienen, nos vamos de la vida, nos suicidamos, no estamos a favor de esto. Esto va en contra de la Biblia. Pero Séneca hace una distinción entre irse de la vida y huir de la vida. Es sutil la diferencia, pero no es lo mismo. Él decía que el estoico, como es autárquico, como es dueño de sí mismo, él elige cuándo se va de la vida. Las circunstancias no lo echan de la vida. Es decir, yo no me suicido porque me peleé con mi esposa, porque tengo problemas económicos, porque, no sé, tengo una enfermedad terminal. En última instancia es libre. Claro, yo no me voy a suicidar por eso. Yo me voy de la vida cuando quiero. Aún me puedo ir de la vida en las mejores condiciones, teniendo todo a favor. ¿Se ve lo que digo? Entonces, huir de la vida no es lo mismo que irse de la vida. Porque de hecho los estoicos, ¿qué decían? Que frente a las adversidades uno se tiene que agrandar, hacerle frente. O sea, a los estoicos no le echan los problemas de la vida. Él se va cuando quiere. Ahora bien, sí. Hoy día es más o menos lo que dice, es mi decisión. Claro. Dice la gente, medio parecido ahí a la... No, ahora sí, si hay alguien que no puede soportar los problemas de la vida, ellos admitían que uno podía irse de la vida y suicidarse. ¿Sí? Eso va así en contra de los principios cristianos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, fíjense qué interesante esto, ¿no? Evitar las perturbaciones, en esto coinciden con los epicúreos, ¿no? El día de la apatía. ¿Qué es la apatía? La ausencia de patos, o sea, la ausencia de pasiones. ¿Sí? El ideal estoico de la felicidad es no estar sujeto a las pasiones. Y en esto, el apóstol Pablo nos enseña bastante, ¿no? ¿Sí? Huir de las pasiones, de los deseos de la carne, también Juan, ¿sí? Pero esto es doctrina estoica, además de ser paulina, digo, ¿no? Huir de las pasiones, ¿sí? La autarquía es el dominio propio, ¿no? Y la ataraxia es la imperturbabilidad del alma, ¿sí? Es el ideal de felicidad. Y la virtud, fíjense que para ello la virtud es una disposición interna, no es un hábito. La virtud es una disposición interna, no es un hábito que uno va a poder, ¿no? Que uno va construyendo. Acá está en contra de lo que se llama la teoría del término medio de Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles enseñaba que frente a por ejemplo, algo muy malo, cobardía, y frente a algo que era un exceso, o sea, un defecto era la cobardía, un exceso era ser temerario. El término medio, ¿cuál era? Ser valiente. Bueno, ellos los estoicos no creían en la teoría del término medio de Aristóteles porque creían que la virtud, esta capacidad que uno tiene, era una disposición interna, nace con uno, se trae o no.
¿sí? Uno tenemos la virtud para hacer lo bueno o tenemos la virtud para hacer lo malo, ¿sí? Bueno, por supuesto, es una perspectiva que tenían ellos, ¿no? Podemos no aceptarla, ¿no? Bueno, cada uno tiene dominio propio. Perdón, ¿esa disposición es innata o uno la puede elaborar? No, es innata. Es innata. Sí. O sea que yo no puedo disponer de mi disposición interna. No. Es decir, yo no puedo decir voy para tal lado. No, o Es sea, decir, Messi nació con eso. y sí. Sí. Bueno, el que tiene oído para arriba, el pobre. Bueno, nosotros los cristianos decimos algo parecido cuando hablamos de ciertos dones, ¿no? O sea, los dones no los elegimos nosotros, Dios nos los da a nosotros. Pero no es interno, es externo. No, nace con nosotros. O sea, además decimos que ciertos talentos, después cuando uno acepta a Cristo, se transforman en dones espirituales. Y los talentos son dados por gracia creadora. O sea, Dios nos los da cuando nos crea. Sí, pero Estos talentos se ponen al servicio de Él. el don es del Espíritu Santo cuando vive. Sí, Cuando vive, no cuando nace. Cuando nace espiritualmente. Talento. Claro, pero como talento es dado por Dios. Sí. Y bueno, en eso es lo mismo Sí. que están diciendo acá. Sí. Nosotros le agregamos que ese talento natural se transforma en un don espiritual después, ¿sí? Pero el talento es por gracia creadora, el don es por gracia redentora. Pero, bueno, no importa eso. Lo que vemos es, miren las virtudes: prudencia, temperanza, firmeza y justicia, ¿sí? Claro, que eso iba a señalar eso, que virtud no es idéntico a libre albedrío, a la relación de libre albedrío. Exacto. Por eso un poco con lo que señalabas vos, Carlos. No es que uno tiene anulación de lo que voy a hacer para acá para allá, sino que tiene virtudes como las que estaban en ese sentido, digamos, las que estaba mencionando ahí. Exactamente. Bueno, en eso sí coincidimos los cristianos en las virtudes, ¿no? En todas las virtudes que habla en la Biblia, los estoicos tenían las mismas virtudes. Ya dijimos que ya sabemos que ellos no tenían el Espíritu Santo porque no creían en el Espíritu Santo porque es una concepción filosófica. Decimos que muchas de las cosas que ellos creían y predicaban y enseñaban, fueron absorbidas y tomadas después por el apóstol Pablo, ¿sí? Porque antes que el apóstol Pablo escribiera las cartas, los estoicos ya existían como escuela filosófica. Y en Tarso, donde nació Pablo, estaba lleno de filosofía estoica, ¿sí? Yo no estoy diciendo que Pablo dice lo mismo que los estoicos. Lo que estoy diciendo es que muchas de las cosas que dice Pablo las toma del estoicismo. Como muchas de las cosas que digo yo las tomo de Nietzsche, de cualquier filósofo moderno. Ahora, ¿sí? leyendo comentaristas Sí. que hacen exégesis bíblica, Sí. Igual, perdón, el apóstol Pablo toma del estoicismo romano, ¿no? Porque el estoicismo Sí, antiguo de la media. Claro, son 3 siglos anteriores. Sí. leyendo comentaristas bíblicos que hacen exégesis, Sí. cuando uno hace lectura sobre esos comentarios de cartas paulinas, hace mucho hincapié cuando llegan a pasajes de este tipo a tratar de marcar la diferencia en que Pablo no era estoico. ¿Pero qué pasa? Y pasajes cuando habla de la carnalidad, huir de las pasiones, o cuando hay dualidad entre carne y espiritualidad, es decir, lo que es del espíritu, lo que es de la carne. En esos pasajes los comentaristas hacen un esfuerzo para decir que el concepto parece estoico pero no lo es, o lo es en parte. ¿Cuál es tu posición? Habrán leído alguna obra de los estoicos. No Bueno, sé. pero por eso te pregunto yo. O sea, a ver, generalmente los comentaristas, si encima son evangélicos, dudo que hayan leído filosofía. Está bien, pero... Y si leyeron alguna obra de los estoicos hay que aplaudirlo, porque la verdad que la mayoría de lo que uno escucha sobre filosofía es... ¿Y cuál sería tu posición al respecto? No, a ver, Pablo nació en Tarso había filosofía estoica, él quiere ganarse a los griegos, porque como nosotros no queremos ganar a las personas que están alrededor nuestra, el apóstol Pablo se quiere ganar a los griegos. No hay mejor forma que ganarse a los griegos que conocer la filosofía de los griegos. O sea, ¿cómo voy a hablar con un marxista hoy si no sé qué pensaba Marx? ¿Cómo voy a hablar con un idealista si no sé qué pensaba Platón? O sea, si queremos ganarnos a las personas tenemos que saber qué piensan en primer lugar. Entonces Pablo sabía que pensaban los estoicos y por eso le presenta el Evangelio. Aún así fue resistido y rechazado, porque los estoicos no pensaban como pensaba el apóstol Pablo. Entonces, esa es mi pregunta. Pero obvio que no pensaban como pensaba el apóstol Pablo, pero Pablo era inteligente, no rechazaba la filosofía de la época, al contrario, la utilizó para poder ganarse a los griegos. Nosotros
tenemos que ser inteligentes, el poder de síntesis. No todo lo que dicen está bien, pero sí tenemos que saber lo que dicen para poder criticarlo. Entonces, yo no creo que el apóstol Pablo haya hecho el grande. El apóstol Pablo llevó agua a su molino, conociendo la filosofía estoica, lo que hizo es apropiarse de esos recursos para hablar de Dios y de Cristo, como hicieron todos. Usar principios que son universales. La ética se basa en valores universales, digamos, ¿no? Que todas las personas conocen, sean cristianos o no cristianos, digamos, ¿no? Y llevar eso, obviamente, estamos viendo principios que son comparables, o sea, que son universales, están dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. Ahora, también, aunque se parezca que no, pero se ha hecho críticas, se ha mostrar las diferencias en que a pesar de tener los mismos principios, responden a objetos distintos de Por eso, esos valores mi universales. pregunta era, ¿tenés algún ejemplo como para dar entre es decir, una diferencia entre el pensamiento de Pablo y el estoicismo? Pero, a ver, cuando hablas de las virtudes, ¿sí? No sé, la temperanza, la que vos quieras, la templanza, la que vos quieras. La virtud es una virtud. O sea, Sí, tenemos en Pablo tenemos el fruto del Espíritu y las cosas en que pensar, ¿no? Sí. Filipenses, ¿no? Sí. Ahí hay virtudes. y bueno, y los estoicos hablaban de lo mismo. O sea, que Pablo dice, todo lo que es honesto, en esto pensar. Y bueno, las virtudes tienen que ver con eso. Claro, serían los mismos principios tal vez, pero la respuesta del objeto es distinto. ¿Por qué? Porque como vos decís, Pablo postula que los dones los da el Espíritu, esos son frutos del Espíritu. Claro. Mientras que los estoicos van a postular los mismos principios que son universales para todas las personas, pero van a decir que no son fruto del Espíritu. Son frutos de la virtud, Exacto. que son intrínsecos. O son innatos por la virtud que tiene el O son el resultado de logos espermáticos, ¿sí? Que puso la semilla en cada una de las personas y nosotros somos parte de esa semilla, digamos, ¿no? Lo explicaban de otra manera, por supuesto. Si vos me preguntás si coincide con la enseñanza cristiana, y no, porque estamos viendo dos escuelas filosóficas que son rivales del cristianismo, ¿sí? Pero la matriz filosófica que subyace al estoicismo fue apropiada perfectamente por el apóstol Pablo. Igual que el apóstol Pablo no conoció el estoicismo primero, ¿sí? Pero ahí estoy de acuerdo con Pablo, es muy vivo porque él utiliza estos principios universales justamente para llevarlo, como vos decías, a su camino, digamos, ¿no? Él entiende, porque por ahí esta concepción está en el cristianismo de que se tienen los principios, pero como está en otra escuela, no sirven, digamos, ¿no? Hay por ahí cuestiones que no, o por ejemplo, en algunos ámbitos cristianos, los valores no son universales. Es decir, creen que, por ejemplo, la humanidad no tiene los mismos valores que los cristianos. Y yo creo que la humanidad toda posee valores morales, por lo menos. Ya lo dijo San Ambrosio. Ahora, la verdad, dígala quien la diga, procede de Dios. Si es verdad, procede de Dios. Los ateos también dicen verdades, porque si lo que dicen es verdad, procede de Dios. Y ya lo dijo Justino, el primer filósofo cristiano. Todo lo que los griegos dijeron con verdad nos pertenece a nosotros los cristianos. Eso es ser inteligente, sí. La palabra está escrita en nuestros corazones. Exacto, en Romanos me dice, digamos, ¿no? Que nuestras conciencias dan cuenta de lo que... Y eso está hablando de todas las personas, digamos, de la humanidad, digamos, no está hablando de los cristianos, digamos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que los cristianos siempre nos hemos encerrado en nosotros mismos, no hemos escuchado ni no queríamos, nos han enseñado cosas que hay valores cristianos y valores del mundo. Claro. Y eso es lo que no... Y nos han enseñado cosas que nos han llevado a encerrarnos entre nosotros, no saber qué piensa el mundo, que va en contra de lo que el apóstol Pablo hizo. Porque el apóstol Pablo sabía qué pensaban los estoicos y los epicúreos. Cita a muchos poetas también. Claro, pero o sea, el apóstol Pablo no era en ignorante. este caso por ahí estaba más cerca del estoicismo que del epicurio. Puede ser, sí, puede ser, sí. O sea, como por ejemplo, los primeros filósofos cristianos estaban más cerca de Platón que de Aristóteles. Hasta el siglo XII, cuando se descubre la metafísica y el sistema atomista es el actual sistema filosófico del catolicismo, digamos. O sea, sí, es verdad, algunos sistemas filosóficos se relacionan más con el cristianismo que otros. Esto también es cierto, ¿sí? Pero tenemos que ser inteligentes y apropiarnos de los recursos que nos proporciona la lógica, la dialéctica y otras disciplinas al servicio del cristianismo. ¿De qué nos sirve oponernos, rechazar, si no nos va tan bien por hacer eso? Digamos, las iglesias no van creciendo por eso. Pero sí lo que es bueno es poder identificar
diferencias. Sí, obvio, pero para saber la diferencia tengo que saber qué piensa el otro. ¿Yo cómo voy a saber que no pienso en la revolución del proletariado si nunca leí el manifiesto comunista? O sea, ¿cómo voy a saber que yo no creo en la reencarnación si nunca leí el diálogo de Platón, por ejemplo? O algo de Pitágoras. Digo, Platón sí escribió, Pitágoras no escribió nada, ¿no? Pero digo, no leí ninguno de los neopitagóricos, ni Jámblico, ni Porfirio, etc. O sea, Sí, yo incluso estoy de acuerdo en lo que vos decís, pero para eso tengo que leer y conocer. incluso también nuestra propia doctrina. Claro. Porque a veces también uno desconoce muchas cosas de nuestra propia doctrina y tiene cierta creencia, y cuando va por ahí o se confunde o Los sistemas heréticos y las filosofías distintas fortalecen la fe cristiana. Porque cuando yo veo la diferencia puedo entender bien qué pienso yo en realidad. ¿Sí? Eso ya lo dijo Tertuliano en una obra llamada Prescripto Hereticorum. Si yo leo a otras personas, yo voy fortaleciendo mi propia fe. ¿Sí? Y el propio Kierkegaard lo dijo también, que la duda fortalece la fe. ¿Sí? Cuando dudamos es porque buscamos respuesta, y al buscar respuesta fortalecemos la fe. Si nunca dudamos de nada y aceptamos todo lo que nos dicen como si fuera un recetario de cocina, y bueno, vamos a tener una fe de esa misma calidad, como si fuera una selva cerradita. ¿Sí? Bueno, vamos a esto. Esto ya lo dijimos, está en contra de la teoría del término medio, ¿sí? Habla de disposición interna, ¿sí? El hombre es bueno, justo, ¿sí? Obra en todos los casos bien, conforme a la virtud. En cambio el malo hace todo mal, es mudable y siempre debe arrepentirse. Es necio, se ignora a sí mismo y sus cosas. ¿Sí? ¿Se ve? Esto ya lo vimos más o menos, vamos a avanzar con esto. ¿Sí? En cuanto al ideal de felicidad, los estoicos decían, entre las cosas, algunas son bienes, las virtudes, la prudencia, el valor. Otras son males, la imprudencia, el no valor, etc. Y otras son ni bienes ni males, son bienes indiferentes, la vida, la salud o el placer. O sea, podemos o no tenerlo. O sea, no dependen de nosotros ahí. ¿Sí? Los indiferentes no benefician ni perjudican para la felicidad. No provocan ni apetito ni aversión. Entre los indiferentes están los preferidos. Poseen un valor, el ingenio, el arte, la salud. Y los rechazados representan un disvalor, la falta de inteligencia. Y los neutros no tienen valor ni espiritual ni corpóreo. Por ejemplo, la enfermedad, la debilidad, etc. ¿Sí? Esto es lo que para Epicurio era el cálculo de la felicidad, esto es para los estoicos. ¿Sí? Bueno, acá mucho tampoco podemos decir. Vamos ahora a Epicuro en cuanto al criterio de verdad. Podríamos llamar la parte epistemológica. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio de verdad para Epicuro? La sensación es la fuente de todo conocimiento. ¿Sí? O sea, yo puedo conocer las cosas a partir de los sentidos. No hay nada en la inteligencia, en la razón, que no haya estado primero en los sentidos, dirían los epicúreos. ¿Sí? Bueno, después ellos decían que la posibilidad del error no se halla en la percepción, sino en el juicio. O sea, siempre lo que percibo es correcto, nada más que cuando elaboro un juicio sobre lo percibido, ahí puede ser que me equivoque, digamos. ¿Sí? Pero no me equivoco en el acto perceptivo. Y ellos hablaban de las prenociones, ¿sí?, que eran evidentes por sí mismas, y de los elementos que eran testimonio de la veracidad de las sensaciones. Fíjense que era la prolepsis, era esta imagen en general íncita en nosotros por la repetición de sensaciones, que anticipan el tipo al que nos referimos. O sea, cuando uno tiene determinadas experiencias en la vida, esas experiencias se sedimentan y van quedando en nosotros, y de esa manera podemos anticiparnos frente a un nuevo hecho, digamos. ¿Por qué? Porque ya esas experiencias las tenemos en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que ellos llamaban la prolepsis. ¿Sí? Es verdadero tanto lo que vemos con los ojos como lo que aprendemos por intuición. Ahora, de acuerdo a este criterio de verdad, cuando el apóstol Pablo va a Atenas y les habla de la resurrección de la carne, que la palabra que utiliza es anástasis, que quiere decir ponerse en pie, levantarse. ¿Sí? ¿Podrían creer justamente los epicúreos en lo que Pablo le estaba diciendo?
¿Por qué no?